entre 3 estudiantes de tercero para elegir el representante de tercero de la sede. Él va a hacer una propuesta de qué puede hacer para, para mejorar la sede, para cosas así que tengan que ver con la escuela, y que los demás niños voten por él y él sea el representante del grado tercero ante el consejo estudiantil. Entonces, ahí está el compañero. Queda con el compromiso de enviarme el video para yo. Entonces, me tienes que enviar un video, Santiago, parecido a ese, pero ya no con respecto al salón y el grado, sino ya con respecto a toda la escuela, ¿yo? Para yo compartirlo en los otros grados y te Sí, profe. vean y el día de las elecciones voten por ti. Tenemos la actividad. Si pueden observar acá la guía, entonces necesito que todos tengan ahí la guía a la mano, la guía que reclamaron. ¿Listo? ¿Todos la tienen? Muy Sí, bien. señor. Naín, Sí, sí, muy profe. bien. Recuerde que tienen que cambiarle el nombre al usuario. Yo les envié al grado para que tengan el nombre del estudiante, así como lo tiene Santiago Galvi Granado, así como lo tienen ahí Alejandro Gómez, así como lo tiene Keiner David Cruz, lo deben cambiar los demás. Por favor, deben cambiar el nombre, que salga el nombre del estudiante para poder identificarlo. Ese Pati González hay que cambiarlo, ese Lian Valles también, Juliet Moreno también hay que cambiarle el nombre para poder identificarlo. Yo para la próxima clase quiero que tengan el nombre de cada uno. Sí, sí, Entonces señor, aquí, profe. si pueden ver en la pantalla la guía. Bueno, Sí, entonces profe. vamos a continuar. Hasta hoy vamos a Sí, resolver profe. hasta la página 4. Pero la primera página es sencilla porque la primera página es solo la portada. Entonces aquí no vamos a tener que hacer nada. Ciudad Educativa del Magdalena Medio, grado tercero, Barranca Bermeja 2021. Y esta es la segunda guía. Esta es la que vamos a trabajar en la semana 1. Esta es la segunda página, en donde aquí nos presenta una pequeña obra de teatro. Dice, arriba el telón, empieza la función, el hogar de Pinky. Entonces dice, lee el siguiente texto, hay que leer todo el texto, y dice, imagina las cosas que pueden suceder en una granja. Fíjate en el diálogo de estos personajes. Entonces, la primera escena dice, Pinky se encuentra enfrente de su corral, rodeado de gallinas. Entonces vamos a colocar a Santiago. Vamos en el orden: Santiago, Naín, eh, Einer. Después sigue, no logro identificar este que dice Patti González. ¿Quién es? Liam Valle. Vamos con el que dice, no logro ver ningún rostro. Liam Valle sigue de cuarto, de quinto, perdón. Y Juliet Moreno de sexto. ¿Listo? Entonces iniciamos con el compañero Santiago. Va a leer lo que dice Pinky.
Voz fuerte y clara, por favor. Todos escuchando. Pink. Hola, amiguitos. Les cuento que yo vivo Santiago, en no la se te granja. escucha. Pero, hola, amiguitos. Les cuento que yo vivo en la granja de mi amigo Juancho. Él es un niño muy querido, alegre y amable. Su familia está compuesta por sus padres, Ana y Francisco, sus hermanos, Milena y Martín, sus tíos Roberto y Paquita, su prima Melissa y sus abuelos maternos, Josefa y Felipe. Profesor, Hola, Pinky, ¿con quién hablas? Pinky, No, no, con ya listo, hasta ahí, hasta Josefa y Felipe, muy bien. profesor, Ahora sigue Naim. Naim nos va a leer, por profe, favor, desde donde dice Juancho era hasta acá, pero no hasta cómo es la finca. profesor, ¿Quién? es que yo estoy haciendo unas vacaciones con mis abuelos en Cúcuta y mi mamá me va a mandar las cartillas, me la están mandando. Ah, bueno, ok. Mientras tanto ve mirando lo que hay que hacer para cuando te llegue la cartilla, ya sepas qué es lo que tienes que hacer y lo respondes, ¿vale? Continuamos con Naim. Esté atento a la clase. Naim, ¿no? Vas a leer desde donde dice Juancho, aquí, desde acá, hasta como es la finca. Dale, Sí, profe. empieza desde acá. Juancho, Profe, póngala así, a ver. ¿Sí? ya Naim, ya puedes empezar. Ahí de la cartilla, lee. No se te escucha. Más fuerte que no te escucho. Profe, que estamos esperando. Bueno, nadie tiene problemas con el audio. Continuemos con Keiner David. Entonces, como tiene problemas con el audio, que no lo escuchamos, dice Juancho. Juancho dice, hola Pinky, ¿con quién hablas? Y Pinky le responde, con mis amigos, los estudiantes de Ciudad Educativa del Magdalena Medio. Vamos, amigo, cuéntales cómo es la finca. Entonces, continuamos con Keiner David. Va a continuar lo que dice Juancho. Acá, hasta el punto. Bueno, granja donde vivimos muy linda, con muchos animales como cabras, vacas, cerdos, gallinas, perros, patos, caballos y muchas cosas más. También en nuestra granja cultivamos árboles, frutales y plantas de huerta. Entre todos recogemos las cosechas y Pinky, como es un cerdito muy colaborador, está pendiente de cuidar a los animales. Por si manos ocultas
Muy bien, muy bien. Excelente, muy bien. Una recomendación, las pausas, acuérdate las pausas en las comas, las pausas en los puntos, ¿sí? Cuando haya una coma, hacemos una pequeña pausa y cuando haya un punto, hacemos una pausa más grandecita. Pero muy bien, muy bien. Continuamos con el compañero aquí que decía Liam Valles, que dice Liam Valles, no logro verlo. Continuamos, vas a leer desde acá donde dice Pinky, donde vamos, donde Pinky, vas a leer hasta acá, hasta lo que dice Francisco. Listo, puede iniciar. Ya te escuchamos, ya puedes iniciar aquí donde dice Pinky. Sí, hacemos una pausa, sí. Y mis cuidadores son muy exigentes. Dale. Dale, Lian. Lian Valles, ¿quién es? No logro ver, no le logro ver la cara. Tiene problemas con el audio. Tienen que mejorar ese audio para participar en las clases. Dice Pinky, sí. Y mis cuidadores son muy exigentes. Cada uno tiene un papel muy importante en la granja. Cumplen con muchas tareas. ¿Sí? ¿Quién me habló? Soy la... ¿Qué tiene que leer, Gerardo? ¿Sí? ¿Quién me habla? Soy la hermana de Gerardo. ¿Qué tiene que leer? Ah, tiene que leer en voz fuerte, desde donde dice aquí Pinky hasta donde dice ustedes. Bueno. Todos pendientes en donde vamos en la lectura, porque cualquiera puede decirle que empiece a leer. Son las... Hola. Hola. Amigo. Amiguito. Les cuento que yo vivo en la Gerardo, es más adelante, eso ya lo leímos, es más adelante, es aquí abajito. con mis amigos, los estudiantes de Ciudadela Educativa de Magdalena Medio. Magdalena Medio. Cumplen con muchas tareas. Listo, muy bien, Gerardo, tienes que practicar más lectura, ¿eh? Tienes que leer más fluido, practicar mucha lectura. Te voy a enviar una actividad, unos cuentos para que practiques lectura. Es muy importante que lo practiques diario para que vayas soltando en cuestión de la lectura. Vamos con, aquí aparece Juliet Moreno. Juliet Moreno, ¿quién es? No se ha presentado. Señor. ¿Quién eres?
Camilo Andrés Ocampo Bermúdez. Camilo Andrés Ocampo. ¿Cómo estás en lectura, Camilo? ¿Ya ha practicado lectura o no ha practicado lectura? No mucho. No mucho. Bueno, igual que Gerardo, te voy a enviar algo para que empieces a practicar la lectura, ¿viste? Sí, señor. Bueno, continuamos con Lady Pavón. Y tienes que cambiarle el nombre, Gerardo y Ocampo, tienen que cambiarle el nombre ahí para que aparezcan sus nombres ahí en la Señor pantalla. profesor. Vale. Lady Pavón, ¿se fue? Bueno, vamos a continuar con la lectura. Aquí sigue Francisco. Hola, muchachos. ¿Y qué están haciendo ustedes? Entonces Pinky y Juancho le responden al mismo tiempo. Estamos contándole a los niños del colegio todo sobre nuestro hogar. Francisco le dice, ¿y qué están contando? Juancho responde, que cada una tiene importantes. Micrófono, por favor, en silencio. Que cada una tiene tareas importantes como limpiar los galpones y dar alimento a las gallinas, y de eso se encarga Milena. Francisco, sí, y sus abuelos madrugan a ordeñar las vacas. Roberto y Paquita siembran y recogen hortalizas de la huerta. Eso pasó en la cena 1. Entonces hay que imaginarse, leer, practicar lectura acá. Acuérdense de las comas, cuando es coma, yo digo sí y hago una pausa y continúo sí. Y mis cuidadores son exigentes. Pausa. Cada uno tiene un papel muy importante en la granja. Pausa. Cumplen con muchas tareas. Cuando es el punto, la pausa es más larga. Entonces eso es lo que deben tener en cuenta la lectura e ir imaginando lo que va sucediendo a medida que voy leyendo. En la escena 2 dice, entra Melissa y Martín corriendo preocupados y el abuelo se encuentra sentado triste en un banco. Entonces Melissa y Martín dice, oigan, oigan, miren al abuelo, está muy triste, vamos a ver qué le pasa. Entonces el narrador habla, el abuelo, Felipe y sus vecinos se notaban muy preocupados porque la carretera para llegar al pueblo estaba dañada, tenía muchos huecos y se caía a pedazos. Todos querían dirigir el trabajo para arreglarla, pero no conseguían llegar a un acuerdo. Entre ellos se peleaban y todos querían dirigir la obra. Si no se arreglaba la vía, no podrían llevar a vender las frutas y hortalizas al pueblo. Entonces eso es lo que debemos hacer en la lectura. Mire, en la lectura podemos encontrar, hay diferentes tipos de textos, ¿verdad? Tenemos los cuentos, las fábulas. Este tipo de texto se le conoce con el nombre de guión teatral. Entonces no se lo olviden, guión teatral, porque es el que utilizan los artistas, los actores, para hacer su obra. Entonces en el guión teatral aquí podemos ver que le dice a cada personaje que describe y separa lo que tiene que decir cada personaje y en el tiempo que lo tiene que decir. Entonces cuando van a hacer la obra, cuando van a realizar la obra, se reparten los personajes. Entonces uno dice, yo voy a hacer Pinky, otro dice, yo Juancho, yo Francisco. Entonces se van repartiendo los personajes y cada personaje debe aprenderse lo que le corresponde decir. Entonces para esto es que son los guiones teatrales, para que el actor o la persona que vaya a representar cierto personaje sepa lo que tiene que decir y en el momento que lo tenga que decir. Entonces cada vez que vean un texto así, ustedes ya les va a venir a la mente y ustedes van a decir, eso es un guión teatral. ¿Listo? Es un guión para hacer una obra de teatro.
Es que no se les olvide, ¿no? Tenerlo siempre presente. Cuando tengamos así personajes y narrador, a veces en las historias habla un narrador, una persona, y cuenta un poquito de la historia. Entonces, todo eso es guión teatral o una obra de teatro. Dice, lee y responde. Entonces, aquí es donde ustedes deben leer. ¿Alguna vez has visto una obra teatral? Entonces, levante la mano los que han visto una obra teatral. Muy poquitos. O sea que ustedes no participaron en la obra que se le hizo ahorita a principio de año por Facebook, donde hay unos personajes, unos superhéroes que salían. Muy bien, ya pueden bajar la mano. Entonces, los que vieron esa obra, se les envió la invitación. Los estudiantes, algunos no pudieron ir porque se matricularon tarde, ingresaron tarde, pero los que estuvieron temprano pudieron ver que se les hizo una obra de teatro, donde ustedes ingresaron por Facebook Live y pudieron ver una obra donde había unos superhéroes, donde había una muchacha disfrazada de niña que tenía que ver unas clases virtuales y todo eso. Entonces, eso es una obra teatral. Pero para hacer una obra teatral hay que tener un guión teatral, porque eso no es de salir allá e inventar lo que voy a decir e improvisar, decir cosas así, no. Tengo que planificar todo y eso lo hago en el guión teatral. Se planifica lo que cada personaje tiene que decir. Entonces, tenemos la obra, que es ya cuando los personajes actúan, y tenemos el guión, que es el texto que nos dice lo que cada personaje debe decir. Entonces, ya los que sí vieron la obra de teatro y si han visto alguna obra de teatro, ponen sí. Los que no, ponen no. Entonces, ahí está char, escribir con una X, aquí o un chulito, sí o no. Entonces, los que sí la han visto, le van a poner el chulito en sí. Dale, sí. Entonces, aquí la segunda pregunta dice, ¿cuándo y qué recuerdas acerca de las obras de teatro que has visto? Entonces, aquí van a escribir, ¿cuándo? ¿Cuándo vieron una obra de teatro? ¿El año pasado? ¿Este año? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes la hayan visto, que ustedes recuerden, entonces escribe ahí, yo vi una obra de teatro el año pasado o este año. Entonces, lo que ustedes recuerdan, si la vieron o no la vieron, escriben Yo ahí. la vi el año pasado. Bueno, entonces escribe ahí, yo vi el año pasado una obra de teatro en el colegio o en el barrio o en un pueblo o en... Entonces ustedes escriben ahí. Y dice, ¿qué recuerdas? Entonces escriben, ¿qué es lo que recuerdan de esa obra de teatro? ¿Qué fue lo que pasó así extraordinario o divertido o triste que usted recuerda? Ah, yo me acuerdo que pasó esto porque me reí mucho, esto era muy gracioso, entonces me acuerdo de que pasó esta cosita, entonces anota ahí, ¿qué fue lo que usted se acuerda? O no, yo recuerdo que fue muy triste porque pasó algo malo, entonces me puse muy triste, entonces eso es lo que me acuerdo. Entonces escribir lo que ustedes recuerdan de esa obra que vieron, que les haya parecido bonito, que les haya parecido feliz o triste, que haya recordado. ¿Listo? ¿Ya terminaron?
Yo ya, profe. Listo, muy bien. Vamos a dar un minutico más para que terminen ahí de escribir o para que vayan colocando una idea y ya después si quiere lo arreglan mejorcito ahí con el papá, con la mamá, lo arreglan. Pero la idea que es, la idea es colocar más o menos la fecha o el momento en el cual ustedes vieron esa obra de teatro y que se acuerdan de esa obra. Y ya después con el papá y la mamá o el hermano o algo terminan de hacer las correcciones y terminan de completar todo que se vea bien bonito para que lo envíen con la actividad. Entonces, continuando, dice, pienso y construyo conocimientos. Después de leer, responde. Profe, ¿Qué le ocurre? yo no he ¿Sí? visto una obra. ¿No ha visto una obra? Mm, mm, no, Entonces, usted no estuvo con nosotros la semana que presentamos la obra de teatro. no estuve ahí. No sé si estuve ahí, ¿no? No se conectó. Entonces, mire lo importante que es de participar y integrarnos a las actividades que el profesor comparte, las actividades que el profesor invita. Entonces, cuando los Profe, invite yo a ver, tampoco he visto una obra. bueno, yo los invité a ver una obra de teatro a principio del mes pasado. A principio del mes se presentó una obra, yo les hice una invitación. Entonces es importante participar de estas actividades para conocer y aprender un poquito más. Entonces, cada vez que yo le mande una invitación, estén pendientes y digan al papá, a la mamá, yo me tengo que conectar porque tengo que ver la invitación que me hizo el profesor. Esa obra de Profesor, teatro es que mi estuvo... mamá me matriculó tarde. Ah, ok. Entonces, de ahora en adelante ya sabe estar pendiente de las actividades que el profesor me invitó a ver una obra de teatro, entonces voy a conectarme para verla. Entonces, todo lo que el profesor le envíe, hay que tratar de hacerlo porque todo es para aprender y conocer un poquito más. Sí, señor. Entonces dice, ¿qué le gustaría, qué le ocurría al abuelo de Felipe? ¿Qué pasa entre los vecinos? ¿Cuál era el problema entre ellos? Entonces, quién recuerda de la lectura que hicimos lo que le pasó al abuelo de Felipe? ¿Quién recuerda? ¿O quién recuerda qué pasaba entre los vecinos? ¿Cuál era el problema que tenían los vecinos? La cartera que estaba llena de huecos. Excelente. Entonces el problema era que tenían la vía, la carretera llena de huecos y que no se ponían de acuerdo quién era el que iba a dirigir la obra, quién era el que iba a, como quien dice, a mandar ahí en la obra. Ese era el problema que tenían ellos. ¿Y qué pasaba con el abuelo? ¿Qué pasó con el abuelo? ¿Quién recuerda? Ahí está la lectura. ¿Qué le ocurrió? Estaba Que muy estaba preocupado. preocupado. Estaba muy preocupado. ¿Quién estaba preocupado? El Francisco abuelo, el abuelo Felipe. estaba muy triste, No ¿verdad? escucha. El abuelo estaba triste. Sí, Dice, mira, aquí profe. dice, el abuelo está muy triste. En la lectura decía, él estaba triste. Y fueron a ver qué pasaba. El abuelo de Felipe y sus vecinos se notaban muy preocupados porque la carretera para llegar al pueblo estaba dañada. Entonces ahí estaba triste y preocupado también por la situación de la carretera. Al estar la carretera dañada, ¿cuál era el problema? ¿Quién responde? ¿Cuál era el problema? No podían llevar las frutas. Excelente, muy bien, buena participación, Climer David. Excelente, muy buena participación en clase.
Claro, entonces al estar dañada, aquí decía, ¿qué pasaba entre los vecinos? Que estaban preocupados porque la carretera estaba dañada. ¿Cuál era el problema entre ellos? Que no se ponían de acuerdo quién era el que iba a dirigir, porque todos querían dirigir el trabajo para arreglarla. Y uno de los problemas grandes que tenía la carretera al estar dañada es que no podían llevar a vender las frutas y hortalizas al pueblo. ¿Listo? Entonces ahí vamos resolviendo la segunda, vamos a pasar a la tercera. Entonces sí ve que son rapidito de resolver, las pueden resolver ustedes solitos, siempre y cuando practiquen lectura y dominen mucho la lectura, porque estas guías también tienen un poquito de lecturas que les sirven para practicar y mejorar el proceso de lectura. Entonces aquí es leer, leer, practico lectura. En la tercera página, aquí vamos, dice para aprender, dice una obra de teatro puede definirse como una historia escrita para ser actuada. Las obras teatrales se escriben en forma de guión, por eso se llama guión teatral. Es decir, es desarrollada por medio de diálogos. Las obras de teatro en general se dividen en varias partes llamadas actos o escenas. Entonces, ¿cuántos actos tenía la obra que acabamos de leer? ¿Cuántos actos tiene la obra? Está en la guía. Dos, profe. Muy bien, dos. Muy bien, muy bien. ¿Quién respondió, Santiago? Muy Sí, bien. profe. Excelente, Santiago. Buena participación también. Entonces tiene dos actos o dos escenas. Tiene la escena 1 y la escena 2. Dice, en la obra de teatro aparecen elementos como la escenografía, los actores. Los actores representan a los personajes de la historia, quienes para hacer mejor su papel usan disfraces y maquillajes. En la obra de teatro hay un director que guía a los actores y decide cómo debe ser la escenografía. La escenografía es el decorado que se realiza para ambientar la obra de teatro. Entonces aquí vamos a ver un videito. Vamos a presentar un videito. Math presents Addition Below 10. Okay, class, let's be. Los actores están listos. Abran el telón y arranca la función. Hoy tengo para proponerles algo que me parece que les encantará. Les propongo que escribamos juntos una obra de teatro y que invitemos a los padres, vecinos, amigos y a quienes quieran a verla. ¿Qué les parece? Me encanta. Entonces empecemos. Cuando decimos obra de teatro, ¿en qué piensan? Que siempre se cuenta una historia. Muy bien, Maiko. Entonces hay que inventar una historia para contar. Los personajes cuentan tanto a través de sus palabras como de sus actos. Primero tendremos que escribir el texto dramático, que es el texto de la obra de teatro, donde aparecen las intervenciones de los personajes y las aclaraciones que hace el autor. Resulta muy interesante ver estas acotaciones sobre cómo debe ser cada personaje, cómo debe ser su postura, las características del escenario, etc. Después, vamos a pasar a representar la obra, que es el texto espectacular. Es la puesta en escena del texto dramático.
Así que tendremos que decidir la música, el vestuario, la escenografía, la iluminación, cómo será la actuación de cada uno de ustedes. ¿Cuántas cosas para hacer tenemos por delante? Bien, una vez que tengamos decidida la historia que contaremos los personajes, hay que comenzar armando el diálogo teatral. Supongamos que es una obra de teatro en la que se encuentran Caperucita y Blancanieves en el bosque. Blancanieves le diría: Ah, Caperucita, qué hermosa capa roja tienes. ¿Dónde la compraste? Estoy cansada de mi vestido tan blanco. Está muy bien, Matías. Este diálogo debemos escribirlo de una manera especial. Primero, el nombre del personaje que habla con mayúscula y luego 2 puntos. Además, para que sea más claro, hay que poner algo sobre cómo estaba Blancanieves. Por ejemplo, podría hablarle muy silenciosa para que no escuchen los enanos. Todas esas aclaraciones que se escriben entre paréntesis y con letra cursiva nos dan información sobre el vestuario de los personajes, el tono de voz, las posturas corporales, las entradas y salidas de los actores. ¿Y para qué sirven esas aclaraciones? Le sirven al director para tomarlas creativamente y realizar con ellas la puesta en escena. ¿Cómo escribirías esas aclaraciones que antes nombraste, Luciana? Con voz muy baja y cara de entusiasmada. Muy bien, sigamos. El texto dramático puede presentar divisiones. Cuando yo fui al teatro, en un momento de la obra había terminado una parte. Entonces bajaron el telón y encendieron las luces. Pero no era que había terminado, solo que venía un intervalo y después continuaba hasta el final. Exacto. Son distintas partes de la obra y se señalan con la caída del telón, como dice Matías, o con el oscurecimiento de la escena. Cada una de esas partes se llama acto. ¿En un acto puede haber varias escenas? Claro, porque las escenas las marcan las entradas y las salidas de los personajes. ¿Y si además quiero que cambie la escenografía? En cada acto el cambio de la escenografía se denomina cuadro. ¿Hacer o no hacer la tarea? Ese es el dilema. Aulis, soy tu padre. Si hubieses hecho la tarea, sabrías. Bueno, aquí un videito que nos explicaba un poquito más acerca de lo que son las obras de teatro. Bueno, aquí la escenografía. Continuamos con la página que estamos resolviendo. Aquí cuando hablamos del guión, ya sabemos qué es el guión, cómo es un guión teatral. Entonces ya cada vez que veamos así los personajes con sus textos, ya sabemos que es un guión teatral. Ya sabemos que toda obra de teatro lleva una escenografía, que puede ser árboles hechos con algún material o pueden ser pintados en la parte de atrás del escenario. Las luces, los actores deben representar a los personajes de la historia. O sea, si es alguien muy alto en la historia, pues hay que escoger un personaje, una persona que sea alta. Y en los personajes hay enanitos, entonces hay que buscar personas bajitas. Entonces, para que cumplan y representen lo que son los personajes. Y no vamos a poner una persona alta enanito porque no está bien. Entonces los personajes deben ser acordes
Los actores deben ser acordes al personaje que le toque representar, ¿sí? Si es alguien muy fuerte, muy valiente, entonces hay que escoger a alguien que sea fuerte para que represente ese personaje, un actor que sea fuerte. Entonces así es en las obras de teatro. Aquí se aplica y resuelve. Dice, crea diálogos entre personajes y escríbelos. Entonces le dice, Ana y Juan, dos niños que también leyeron este guión, han decidido crear un personaje cada uno y hacerlo dialogar entre ellos, pero con títeres, para luego representarlos a sus familiares y profesor. Ellos no saben cómo empezar. ¿Tú sabes cómo se escribe un diálogo? ¿Alguien sabe cómo se escribe un diálogo? No. Mira, aquí en este cuadrito, este recuadrito dice copia en tu cuaderno de español. Entonces esto deben copiarlo en el cuaderno de español. Dice, para escribir un guión de teatro se necesita, primero, una historia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer? ¿Quién responde? Una historia. Excelente. Lo primero que va a hacer es una historia, tener una historia. ¿Qué historia voy a contar? Voy a contar una historia de caballos, voy a contar una historia que me pasó a mí, o voy a contar una historia que voy a crear, que voy a inventar, o voy a crear una historia que me contaron, voy a contar una historia que le pasó a un amigo. Entonces, siempre, Santiago, ¿vas a hablar? ¿Vas a decir algo? Profe, ¿eso nos lo va a dejar de tarea o lo hacemos ya? Sí, eso es para que lo realicen en el cuaderno, entonces lo hacen ahorita cuando termine la clase, lo hacen con tiempo ahí en la casa, ¿sí? Yo ahorita le estoy Bueno, dando la profe. explicación y si tienen alguna duda, pues yo les respondo. Pero aquí, pues, primeramente les estoy explicando lo que deben hacer. Entonces, esto lo copian en el cuaderno, pero ahorita al terminar la clase, ¿sí? Más tarde, sí. Y también van a escribir un guión teatral. Entonces, una historia. Entonces, primero necesito qué historia voy a contar. Entonces, debo primero sentarme y pensar qué historia quiero contar. Una historia que me pasó a mí, una historia que le pasó a alguien, o algo que yo vi que está pasando. Entonces, necesito una historia. Unos personajes. Entonces, los personajes son, si es algo que me pasó a mí, pues el personaje principal soy yo. Si es algo que le pasó a un amigo mío, entonces este va a ser uno de los personajes. Los diálogos es lo que hablaron, lo que se habló en esa historia. Puede ser real, puede ser algo que haya pasado en la vida real, o puede ser algo que yo puedo crear e inventar con la imaginación. Puede ser algo que ustedes puedan crear. O lo que dice cada actor. Al inicio de cada diálogo se inicia el nombre del personaje. Entonces, si yo voy a hacer una historia que sucedió a un amigo y mi amigo se llama, por ejemplo, Andrés, entonces escribo Andrés en mayúscula, dos puntos, así como decía el video, dos puntos, y escribo lo que Andrés va a decir. Y después lo que el otro personaje con lo que responde, y así voy haciendo el diálogo. Ya ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo para complementarlo del video. Entonces, escribe en los diálogos lo que dice cada actor. Al iniciar el diálogo, se escribe el nombre del personaje al quien corresponde. Para insertar cada diálogo se utiliza el guión largo y el nombre del personaje. También aparecen las acotaciones, que son textos que explican los detalles físicos de la escena, la escenografía, el movimiento de los personajes, la expresión y los gestos. Entonces, si, por ejemplo, si yo quiero decir que Andrés iba corriendo, ¿sí? Iba corriendo y llorando.
Entonces, cuando yo digo, escribo Andrés, entonces le escribo corriendo y llorando, eso no lo tiene que decir él, eso lo tiene que hacer él. Entonces, lo que él tiene que hacer, lo escribimos ahí, pero lo encerramos en paréntesis. Paréntesis son los signos que encierran un texto. Entonces, son estos signos así que hacemos, los paréntesis. Entonces, lo que él va a hacer, lo que él va a actuar, o como él se va a vestir, eso lo escribimos entre paréntesis. Que Andrés llevaba una camiseta roja, un pantalón roto y tenía un parche en el ojo. Eso lo escribimos entre paréntesis, porque eso no lo va a decir Andrés. Entonces, lo que sí tiene que decir Andrés lo escribimos normal. Y lo que tiene que actuar y como esté Andrés, en paréntesis. ¿Listo? Y lo vamos a colocar ahí. Entonces, aquí dan un ejemplo, miren. Todo eso aparece entre paréntesis. Por ejemplo, entran Melissa y Martín corriendo preocupados y el abuelo se encuentra sentado triste en un banco. Todo eso, mire, va entre paréntesis, este es el signo de paréntesis, ahí lo pueden encontrar en su cartilla. Entonces, miren, se escribe el texto, se escribe aquí entre paréntesis el texto de lo que ellos hacen. Entonces, aquí esto no lo tiene que decir ningún personaje, esto solo lo actúan ellos. Pero entonces, para que se acuerden que tienen que hacerlo y quiénes tienen que hacerlo, lo colocamos, pero lo encerramos entre paréntesis. De resto, escribimos el nombre, 2 puntos, y lo que tiene que decir cada uno. Así es que se hace un guión teatral. Dice, ten en cuenta reglas ortográficas para crear tu guión teatral. Los nombres de los personajes son sus apellidos, los lugares, nombres de mascotas se deben iniciar con letra mayúscula. Ya eso lo hemos visto en las guías anteriores. Siempre la primera letra de un nombre, de un apellido, de un lugar o de las mascotas van con la primera letra en mayúscula. Mire, la T mayúscula, Rodríguez la R mayúscula, Venezuela la V mayúscula. Entonces, mire, por ejemplo, acá la iglesia Inmaculada es el nombre de la iglesia, o sea, es un nombre de un lugar. Inmaculada empieza con la I mayúscula. También debemos tener en cuenta el uso de las mayúsculas al inicio de las oraciones, cuando vamos a comenzar un texto o después de un punto y aparte o punto y seguido, siempre va la primera letra con mayúscula. Hay que tener en cuenta la ortografía, el uso, lo que hemos aprendido hasta el momento, el uso de la mayúscula. Entonces aquí dice, practiquemos ortografía. Se han omitido algunas mayúsculas en las oraciones. Vuelve a escribir la oración de forma correcta. Entonces, mira, aquí después del punto, aquí sí tienen que estar muy atentos. Aquí después del punto, dice, mi perro Firulais come concentrado. Entonces aquí hay que mirar las mayúsculas. Entonces les voy a dar aquí la primera, por ejemplo, mi se escribe con M mayúscula porque es la primera letra del texto. Entonces vamos a escribir mi, pero con M mayúscula. Es que se me fue el internet. Vale, tranquilo. Sé pendiente de la clase. Cualquier duda, preguntas, ¿vale? Bueno, entonces ya escribieron mi con la M mayúscula. Sí, profe. Bueno, vamos a ir resolviendo la cartilla. Entonces aquí va mi perro. ¿Perro va con mayúscula? No, ¿verdad? No, porque no inicia el texto y no porque perro no es el nombre de la mascota. Perro es el nombre del animal, pero no es el nombre de la mascota. Tengan eso muy presente, que una cosa es el nombre del animal y otra cosa es el nombre de la mascota. ¿Sí? Porque el animal es el perro, pero a ese perro nosotros le ponemos un nombre cuando es nuestra mascota. En este caso, el nombre de este perrito es Firulais. Entonces, Firulais sí lleva
la primera letra mayúscula, la F. Entonces, Firulais sí va en mayúscula. Come no lleva mayúscula y concentrado tampoco. Entonces, solo la M mayúscula y la F de Firulais. ¿Listo? Entonces, lo mismo hacemos con esta oración y lo mismo con esta otra oración. Es escribirla acá en la línea, pero escribirla corrigiendo los errores. Catalina. Catalina es un nombre y además está comenzando un texto. Entonces, por eso debe comenzar en mayúscula. Esta C debe ser en mayúscula. Es la misma C, pero más grande. La vamos a hacer más grandota. Entonces, Catalina y Mauricio. Mauricio sí está bien escrito con la M mayúscula. Son amigos. Punto. Ellos, la E debe ser mayúscula porque va después de un punto. Entonces debe ser la E mayúscula. Ellos juegan y se divierten juntos. Entonces debemos cambiar esta C por una C mayúscula y esta E por una E mayúscula. Y la última sí la hacen ustedes en la casita. Corrigen los errores. Esa se la dejo para que la hagan solitos. Y en la segunda dice, pide a tu acudiente que te haga un dictado de 5 oraciones donde puedas practicar las reglas ortográficas. Entonces, le dicen aquí al acudiente que le hagan 5 oraciones. Como estas. Mi perro Firulais come concentrado. Es una oración. Entonces, que le dicte 5 oraciones. ¿Sí? 5 oraciones. Cualquiera de lo que sea. En las noches, antes de dormir, me tomo un vaso de agua. Es una oración. Entonces le dice a su acudiente, el acudiente debe dictarle 5 oraciones para que ustedes practiquen ahí dictado y practiquen la ortografía. Y dice, ahora vuelve a leer la segunda escena de la obra de teatro, responde estas preguntas en tu cuaderno español. Entonces, la segunda escena es esta, donde dice, entra Melissa y Martín corriendo preocupados, los abuelos se encuentran sentados en un triste en un banco. Melissa y Martín dice, oiga, miren al abuelo, está muy triste, vamos a ver qué le pasa. El narrador, el abuelo Felipe y sus vecinos se encuentran muy preocupados porque la carretera para llegar al pueblo estaba dañada, tenía muchos huecos y se caía a pedazos. Todos querían dirigir el trabajo para arreglarla, pero no se conseguía llegar a un acuerdo. Entre ellos se peleaban, todos querían dirigir la obra. Si no se arreglaba la vía, no podían llevar las fortalezas del pueblo. Entonces ya leímos la escena 2. Ahora dice que debemos resolver estas preguntas en el cuaderno. ¿Te imaginas cómo sería la escenografía para representar esta escena? Entonces ustedes se imaginan cómo sería esa escena de una carretera toda torcida, toda dañada, llena de huecos, ¿sí? La gente toda triste, la gente toda preocupada. Eso es describirlo. Casarían y maquillaría personajes. Profe, ¿Sigue? profe, es que necesito salir para entrar a una clase. Antes sí puedo salir porque estoy compartiendo el celular con Camilo. Sí, claro, esta clase está siendo grabada. Ya ahorita al grupo yo subo la grabación, entonces tú la adelantas y termina de ver lo que hizo falta en la tarde o más tarde, ¿vale? Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, con gusto, que esté muy bien, feliz día. Bueno, Igualmente. continuamos con los que quedaron. ¿Cómo se disfrazarían y maquillarían los personajes? Entonces usted con su papá, con su mamá van a imaginar cómo
estaría disfrazada la gente, ¿sí? Deben ser como campesinos porque son los que cultivan las frutas, debe ser una parte que es como el campo, ¿verdad? Entonces deben de vestirse y arreglarse y maquillarse, yo creo que como campesinos, digo yo. Pero entonces ustedes tienen que pensar y escribir lo que ustedes creen que cómo se disfrazarían y maquillarían esos personajes, ¿sí? Para mi parecer, según la historia, logro entender que es una escenografía de algo en el campo, donde está la carretera llena de barro, dañada, que no pueden pasar los carros, con barrancos, y quieren arreglarla para poder vender sus frutas y hortalizas al pueblo. O sea, que ellos no viven en la ciudad ni viven en un pueblo, viven como en un espacio en el campo, rural, muy lejos del pueblo. Entonces eso es lo que tienen que ustedes ir imaginándose, cómo sería la escenografía, cómo se disfrazarían esos personajes, qué tono de voz utilizarían para representar a cada personaje. Me imagino que algunos en el momento de pelear deberán hablar fuerte, ¿sí? Algunos hablarán suave. Esto es cuestión de la imaginación, de lo que te dice la obra, de lo que te dice esta escena 2, solo la escena 2, y lo que ustedes puedan entender y puedan escribir ahí con ayuda de su acudiente, la persona que le está ahí ayudando a las tareas. Entonces dice, ¿podría representar a un personaje con un títere? Por ejemplo, a tu mascota, ¿cómo lo harías? Mira, aquí tenemos, hay unos títeres que se pueden hacer para poner en los dedos. Entonces la primera dice, observa los personajes que representa cada títere. Que hay como un toro, como un cerdito, como un conejo y un gallito. Y aquí como una persona, es como un pollo. Dice, elabora títeres para tus dedos y comienza a imaginar diálogos para ellos en tu cuaderno de español donde den solución al problema que tienen en la granja. No olvides el buen uso de la ortografía. Luego graba un pequeño video de 2 minutos máximo con la obra y envíala a tu profesor. Entonces vamos a ver acá. Vamos a buscar acá. Aquí ustedes pueden buscar, por ejemplo, un zorro, un búho. Hoy en Papelísimo aprenderemos cómo hacer marionetas de dedo con animales de otoño. Un zorro, un búho, un ciervo, un caracol y una ardilla. Muchas gracias por darle a me gusta y compartir. Y no olvides suscribirte al canal haciendo clic en la esquina para ver los nuevos vídeos. Vamos a necesitar cartulina de colores, las plantillas de animales que puedes descargar abajo, lápiz, tijeras, pegamento y para decorar los animales, ojos móviles adhesivos, pompones y limpiapipas. Para hacer la marioneta de zorro, imprime la plantilla y recorta todas las partes. Cuando las tengas, usa cada una como molde para pasar la forma a una cartulina y recórtala. Hay que observar, mira, aquí hay una forma de hacerlo. Haz cada parte con cartulina de un color diferente y pégalas fijándote en el dibujo del zorro. Con papel, eso es con papel de colores, o también lo pueden hacer con hoja blanca y lo coloreas si tienen colores. Si no tienen papel de colores. Para decorarlo, pega ojos adhesivos y un pompón para la nariz. Y si no tienes, dibújalos a mano con un rotulador negro. Ahora cierra
Llegó el frío, la gente empieza a usar guantes. ¿Y sabes qué puedes hacer con los que están viejos? Busca todos los guantes de todos los colores que encuentres y córtale los dedos. Cada uno será un personaje distinto. Consigue una tela que se llama pañolena. La lana es para el pelo, el que haremos uniendo toda personalidad. Mire, en internet pueden conseguir, hay muchas formas de hacer los títeres. Hay muchas formas de hacer los títeres para los dedos, entonces deben hacer unos aquí en esta actividad. Aquí hacen unos, dice elabora títeres para tus dedos y comienza a imaginar diálogos entre ellos. Y lo hacen en el cuaderno de español. Pueden hacerlo así, con papel, lo pueden hacer con papel blanco, cartulina blanca, y los colorean para que queden bien bonitos. Y hacen su obrita de teatro con títeres. Todos tenemos un rol. Así como en la finca donde vive Pinky, todos deben cumplir con sus tareas, nosotros también debemos asumir unas responsabilidades para así lograr vivir en armonía. Fíjense qué pasó cuando los habitantes querían arreglar la carretera para llevar a vender sus cosechas. Todos se peleaban y no se ponían de acuerdo. ¿Crees que esa es la manera de lograr las cosas en una comunidad? Entonces, hasta ahí responden ustedes. Si creen que esa es la manera o creen que hay otra manera mejor. Entonces, si tú crees que hay otra manera mejor, escribes acá. Que hay otra manera, entonces escriben ahí. Yo pienso que hay otra manera para resolver las cosas. Podrían hablar, conversar, ¿sí? Ponerse de acuerdo. Entonces, esto lo responden. En el cuaderno responden esta preguntita. Algo cortico. Lo que ustedes crean que es la manera de lograr las cosas en una comunidad. Y para aprender, nuestros logros enriquecen a la comunidad. Dice, desempeñar un rol significa asumir un papel determinado en el que se involucran los valores y actitudes de la persona para cumplir con su función de manera enriquecedora. Por ejemplo, el rol de padre asumido con responsabilidad va a formar un buen hijo y un buen ciudadano. En cada grupo siempre hay un líder encargado de sacar las tareas adelante y velar porque todo su equipo trabaje en armonía. La participación es una actitud que asumimos las personas cuando decidimos tomar parte en hechos que requieren de nuestra opinión y colaboración. Por ejemplo, cuando damos nuestra opinión en clase frente a un tema, y dice que participamos de igual modo. Todo aquel que se interesa por el progreso de los grupos y de la sociedad, que da su opinión y busca soluciones, participa y al mismo tiempo crece como persona. Entonces aquí lo que vemos es como el rol de las personas, que debemos participar siempre, así como el compañero que se hizo cargo para ser el representante, así como los compañeros Keiner, Santiago, que participan en clase, y los demás que dan su aporte en clase. Siempre hay que participar de nuestro proceso en todos los campos, en el estudio, en nuestra casa, que lo que nosotros opinamos y que nosotros digamos sea algo que ayude en cada uno de los aspectos que ustedes participen, ¿sí? Que ayuden en su casa, que lo que ustedes digan sea para que sea crecimiento para su familia y para ustedes.
Entonces aquí se copia en tu cuaderno de áreas integradas. Entonces nosotros tenemos un cuaderno para español, un cuaderno para matemáticas, un cuaderno para ciencias, uno para sociales y el otro de áreas integradas. Tenemos cinco. En el de áreas integradas escriben cómo podemos participar en nuestro colegio. Y si esta participación puede hacerse a través de varios mecanismos. Primero, postulándote como candidato para los diferentes cargos de participación. Entonces, varios se postularon para ser el representante del salón, pero no todos cumplieron con los requisitos, que era hacer un video, hacer una cartelera, exponer el video, exponer la cartelera. Entonces, varios no lo hicieron completo. Dice, votando en las elecciones para el personero estudiantil, personerito y consejero estudiantil. Entonces, una forma de participar ahorita se vienen las elecciones para que escojan el personero estudiantil, que va a ser un estudiante de 11, el personerito, que va a ser de los de quinto, y el consejero estudiantil, que van a ser el del consejo estudiantil, que van a ser el de los terceros. Participando en los proyectos de clase y en los de la institución, analizando y cumpliendo con las normas de pacto de convivencia de Ciudadela Educativa del Magdalena y Medio, siendo buenos estudiantes, cumpliendo con todo, como son ustedes, juiciositos, que tienen su camiseta blanca, que vienen y participan en las clases. Eso es. Organizando y promoviendo actividades orientadas al beneficio del colegio. Profe, Dime. ¿a cuándo hacen los títeres? Los títeres tienen que empezarlos desde hoy, tienen hasta el viernes para que hagan la tareita. Ok. Era para eso, Entonces, profe. vale. Entonces esto lo copian en el cuaderno y resuelven esto. Y se aplica y resuelven tu cuaderno de áreas integradas. Escribe un valor que hayas desarrollado en tu rol de hijo y cómo te servirá para una buena convivencia con las personas. Entonces, ¿qué valor yo como hijo he desarrollado? El de respetar a mis padres, el de ayudar a mis padres, el de ayudar en la casa. Si estoy ayudando yo en la casa o no estoy ayudando en la casa. Si estoy respetando a mis papás o no estoy respetando a los papitos. Entonces esos son los valores. Valores son los que nos hacen valer más, los que nos hacen ser más especiales, ser más importantes. Son valores positivos, valores buenos. ¿Sí? Cuando yo tengo el valor de la responsabilidad, pues, si yo soy responsable, tengo más valor que una persona que no es responsable. Entonces, a medida que yo vaya acumulando valores, pues me voy haciendo más valioso, más importante. Entonces, por eso debemos adquirir valores siempre e irlos desarrollando y mejorando cada día más. Entonces, como hijo, yo sí ayudo en la casa, como hijo sí respeto a mi mamá. Entonces, hay un valor que se llama el respeto. Entonces, sí estoy desarrollando ese valor, yo respeto a mi mamá todo el tiempo. Entonces, hay que mirar qué valor ustedes, cada uno de ustedes como hijo, han desarrollado. Y si le ha servido para una buena convivencia con otras personas. Entonces, si yo respeto mi casa y respeto a mi mamá, entonces yo cuando salga a comunicarme con las demás personas, pues también las voy a respetar. Que no sea que yo en la casa sea un niño y en el colegio o en la calle sea otro, no. Yo ya aprendí a ser responsable en mi casa, debo demostrar esa responsabilidad o ese respeto en la calle, en la escuela y en todo lugar donde vaya. Con toda persona que me encuentre debo respetarla. La segunda dice, adivina el nombre de los líderes que aparecen en los recuadros de la derecha y luego dibuja en tu cuaderno qué personas de la comunidad reúnen esas características. Aquí tenemos los recuadros y es de responder. Hasta aquí, hasta la 4, la mayoría de actividades son de leer, la mayoría de actividades son de escribir algo en el cuaderno. Entonces, queda pendiente eso. Deben hacer un guión, deben hacer los títeres,
Esa es la actividad para hoy. Vamos a resolver hasta la página 4, a trabajar hoy hasta la página 4. Tienen hasta el viernes para que vayan trabajando. Ustedes tienen bastante tiempito para que vayan trabajando poco a poco. Entonces, mano a la obra. Un gusto haberlos visto hoy. Dígame, Santiago. Profe, tenemos hasta el viernes para hacer todas esas tareas. Lo que vimos hoy. Lo que vimos hoy hasta el viernes. Bueno, ¿Sí? profe. Listo, vale. Entonces, un gusto haberlos tenido hoy en clase. Felicitarlos por la participación. Y nos vemos mañana nuevamente. ¿Listo? Sabe que las clases son lunes y miércoles, pero como ayer no pudimos reunirnos, nos reunimos hoy martes. Mañana volvemos a vernos otro ratico para seguir con la cartilla. Nos vemos, se cuidan. Chao, profe. Chao, bendiciones. Chao, Chao. profe. Profe.